En el día de hoy vamos a ir a la palabra de Dios. Y quiero que abran sus Biblias o sus celulares allá. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Vamos a comenzar con los versículos del 10 al 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 10 al 11. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén que sí o amén que quiere que yo lo lea. Amén que lo tienen. Comenzamos. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado seas por siempre, Dios Padre eterno y todopoderoso. Tuya es la gloria, la honra y honor. Y aquí estamos, Padre, listos para recibir, Señor, palabra y bendición de tu parte. Danos sabiduría, danos discernimiento para poder conocerte hoy más, Señor, y compartir, Señor, eso que aprendamos hoy con los que todavía no te conocen. En el nombre de Cristo oramos, Dios. Amén. Yo pues le titulé al sermón de hoy, como dice esa parte del versículo, no caer jamás, no caer jamás. Yo creo que aquí todos saben lo que es caerse físicamente. ¿Quién se ha caído aquí? Nunca te has caído. Sí, uno se ha caído, ¿verdad? Y cuando se cae, ¿qué sucede? O se raspa la rodilla o se da en la cabeza, dependiendo de dónde se caiga, ¿verdad? Si se cayó de la bicicleta, si se cayó de un árbol. Yo, gracias a Dios, nunca me he rompido un hueso. Me he rompido ligamentos, tendones, meniscos, pero un hueso todavía no. Pero cuando uno se cae, ay, cómo duele eso. Uno se raspa y hay que curar y se tarda uno en sanar después de esa caída. Y yo sé que ustedes también conocen trabajos riesgosos donde uno tiene que estar alto y una caída de allá arriba va a doler más. Inclusive se puede que pierda la vida. ¿Qué trabajos conocen ustedes? Que la persona tiene que estar alto. Lo que arregla los techos, le decimos los roofers. ¿Qué más? Lo que corta los árboles, ¿verdad? Que tienen que encaramarse allá en el mismo árbol. ¿Qué más? Los que limpian las ventanas. Se han pasado por ahí, especialmente allá en downtown. Esa gente que está limpiando ventanas allá arriba y con ese viento dándole. Qué peligro, ¿no? Los rescatistas cuando se trepan en un helicóptero o los paracaidistas. Inclusive los que están allá en el circo haciendo malabares y tirándose, que están en esas alturas. Pues en todos los trabajos hay cierta planificación. Hay que hacer un análisis de riesgo para ver cómo minimizar o reducir el riesgo de que ocurra una caída, ya sea colectiva, ¿verdad? Porque ponen unas barandas o ponen una malla, ponen cosas de seguridad. O ya sea algo individual, que te dan un casco, te dan lo que le llaman la línea de vida para uno asegurarse, cosa de que si resbala o cae, pues uno no caerá al suelo. Hay que estar pendiente del equipo, que el equipo esté funcionando bien, esté en buenas condiciones. Y también hay que adiestrar a las personas, porque de nada sirve darle, toma, aquí está tu equipo, si no lo adiestras y no sabe cómo usarlo. Pues así, de esa manera, minimizan o reduce el riesgo de una caída. Pero ¿qué pasa? Eso no va a garantizar 100% de que la persona no tenga un accidente. Puede pasar, ¿no? El equipo falla, la persona se equivoca, de momento hay algo fuera de lo normal. Y así como las caídas físicas ocurren accidentalmente o por un descuido, así también podemos tener caídas espirituales. Y esas no nos dan físicamente, pero nos dan duro en el alma y en el espíritu. Y no solamente a nosotros, sino a aquellos que nos aman. Porque un padre o una madre se va a doler y le va a doler cuando ve un hijo que se cae físicamente. Pero créame que el dolor es mayor
cuando lo ve que cae espiritualmente. Por eso aquí Pedro nos da un secreto de cómo hacer para no caer jamás espiritualmente. ¿Será posible eso? ¿Será posible, verdad? En este mundo, por lo menos cuando estemos allá con el Señor, no hay problema. Pero aquí, mientras vivamos en el planeta Tierra, ¿será posible vivir sin caer jamás? Y hablemos de una caída espiritual de un creyente, de una persona que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, de una persona que en un momento dado oyó la palabra de Dios, tuvo fe, se arrepintió y dijo: yo quiero que Cristo vive en mi corazón. A esos es que Pedro les está hablando, a las personas que ya tienen a Cristo en su corazón. Y él escribe esta carta, una carta que fue escrita hace más de 2000 años y todavía está vigente el día de hoy. Así que cuando hoy usted llegue a su casa, usted se sienta nuevamente y relee esta carta como que se la acabó de enviar Pedro, y usted la lee como que es para usted. ¿Qué podemos considerar como una caída espiritual? La lista es larga. Yo voy a mencionar aquí unos cuantos. Por ejemplo, abandonar la oración o la adoración, o hacerla de forma superficial, dejar de leer la palabra de Dios y meditar en ella, alejarse de la congregación y de la comunión de los creyentes, perder el deseo de adorar a Dios, practicar el pecado. Porque una cosa es pecar, arrepentirnos, pero otra cosa es practicarlo. Justificar o minimizar el pecado, perder el primer amor por Cristo, lo que le sucedió a la iglesia de Éfeso, allá en el Apocalipsis, que el Señor le dijo: he visto tus obras, he visto todo lo bueno que he hecho, pero has perdido el primer amor. Otra caída espiritual. Volverse orgulloso, autosuficiente espiritualmente, guardar resentimiento, amargura o falta de perdón. Vivir una doble vida, descuidar las responsabilidades familiares o ministeriales, darle prioridad al dinero, al trabajo, a otra cosa que no sea Dios. Inmoralidad sexual, mentir, engañar, actuar con falta de integridad. En fin, la lista es larga y podemos seguir añadiéndole. Por eso es importante tener nuestro equipo espiritual listo para evitar una caída espiritual. En la segunda carta de Pedro, él nos dice que si hacemos ciertas cosas, no vamos a caer jamás. Así que ahora, en esa misma carta que estamos leyendo, esos mismos versículos, vamos a hacer como en las películas. ¿Sabe que en las películas de momento nos da el final, pero dice: oh, lo que pasó una semana antes, lo que pasó un día? Pues vamos un poquito más arriba. Vamos a comenzar el versículo 1. ¿Qué dice ese capítulo? Y leo en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Ahí más claro no canta un gallo, como decimos en Puerto Rico. Ahí se presenta Pedro escribiendo esta carta y nos la dirige a los que hemos creído, a los creyentes, a los que tenemos la misma fe que él tiene. Que abunde, versículo 2, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Oiga, nos está echando la bendición. Qué lindo, ¿verdad? Desde hace más de 2000 años ya Él nos estaba bendiciendo a todos los creyentes. Versículo 3, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Oiga, voy a repetir eso. El Señor nos ha concedido todas las cosas necesarias para vivir con devoción. Entonces, todo lo que necesitamos para vivir con devoción está al alcance de nosotros. Y Él nos va a decir qué. Vamos a seguir leyendo.
Versículo 4. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Óigame, qué bendición esta. Él nos está diciendo que ya Dios preparó para nosotros, nos hace unas promesas y están ahí. Todo lo que necesitamos para vivir una vida agradable hacia Él está a nuestra disposición. Vayamos ahora al mensaje principal, los próximos versículos. Los versículos del 5 al 7 y seguimos en el primer capítulo de la segunda de Pedro. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y repito, Pedro le escribió esto a los creyentes, o sea que te lo escribió a ti, me lo escribió a mí, nos lo escribió a nosotros. Estos versículos son como una receta de cocina, donde nos han dado todos los ingredientes. ¿Quién aquí ha hecho un bizcocho, un pastel? ¿Qué hay que echarle? Harina, azúcar, huevo. Oiga, todos esos ingredientes, pero antes de todo eso, ¿qué hace falta? Hace falta dónde echar los ingredientes, ¿verdad? Ok, vamos a ponerle que esa es la fe, porque ya eso ustedes lo tienen. Ya ustedes aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. Ya ustedes fueron redimidos, ya ustedes son salvos. Él les está diciendo a esa fe que ya tienen, esfuércense. ¿Por qué? Por añadir virtud. Es lo primero, el primer ingrediente. Oye, nos dio un orden. Nos dio un orden y luego vamos a entender por qué. ¿Por qué nos dio ese orden? Es como una escalera espiritual, de crecimiento espiritual, lo que Él ha dado aquí. Véalo, ya sea como una receta, lo que le gusta cocinar, ya sea como una escalera, pero vamos visualizando para entender cuál es el mensaje que Pedro tiene aquí para nosotros. Comencemos con el primer ingrediente, virtud. Y en este ingrediente voy a tomar un poquito más de tiempo porque es el primer escalón de esta escalera, donde estamos recién convertidos y de momento decimos, ok, acepté al Señor, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pedro le dice, tienes que añadirle a esa fe, tienes que esforzarte y añadirle virtud. Vamos a definir un poco lo que es virtud para poder entender. La definición de diccionario, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que la virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien. Es la excelencia moral y la fuerza de carácter que permite que una persona actúe correctamente de acuerdo con la justicia, la verdad y el bien. Esa es la virtud. Sinónimos de virtud o afines, dice honradez, integridad, decencia, moralidad, ética, honestidad, bondad, excelencia. Antónimos de lo que es la virtud, según el diccionario: ineficacia, incapacidad, vicio, maldad, vileza, pecado. Oiga, ya como que eso nos da una noción de, cuando él dijo virtud, ¿a qué se refiere todo esto? Pero sabe que ya en la sociedad hay como unos estándares de lo que es hacer el bien o hacer el mal. En el Viejo Testamento, en los mandamientos, los 10 mandamientos, todo aquello que menciona algo de hacer el bien a las personas, pues hoy en día se sigue tomando como, mira, sí, eso es correcto. No robar, no asesinar, no adulterar, todas esas cosas en las sociedades, ¿verdad? Como que eso, si uno no hace eso, pues una persona buena. Uno no roba, no mata, no hace nada malo.
Pero en el griego del Nuevo Testamento, la palabra que Pedro usó fue arití. Yo no hablo griego, pero estoy leyéndolo más o menos, ¿verdad? Como leí. Esa palabra arití, que significa mucho más y es más profundo el significado que simplemente decir virtud. La idea central es la excelencia en función del carácter. Para un griego, algo tenía arití cuando cumplía perfectamente con el propósito por el cual existía. Por ejemplo, un caballo tenía arití si corría con fuerza y velocidad. Un soldado tenía arití si demostraba valentía y disciplina. Un gobernante tenía arití si gobernaba con sabiduría y justicia. Por lo tanto, arití no era simplemente ser bueno, es llegar a alcanzar el máximo potencial por el cual usted fue creado. Y entonces hay que definir para qué fuimos creados. ¿Para qué fuiste creada? Para amar. ¿Para qué fuiste creada tú? Amar. ¿Para qué tú fuiste creado? Para servir. Fuimos creados para la alabanza y la gloria de su nombre. Fuimos creados para tener una relación personal con Dios por la eternidad a través de Jesucristo. Fuimos creados para adorarle, para servir, para evangelizar. Para eso fuimos creados. Entonces, tenemos que alcanzar ese aretí siendo cristianos. Porque una persona puede tener conocimiento bíblico sin aretí. Una persona puede tener dones espirituales sin aretí. Una persona puede tener un ministerio sin aretí. Pero una vez un cristiano posee aretí, busca la excelencia para la gloria de Dios. Vive con integridad cuando nadie lo observa. Refleja el carácter de Cristo en sus decisiones. Cumple fielmente el propósito para el cual fue llamado. En la palabra de Dios, ¿has leído mujer virtuosa? ¡Wow! Imagínate qué virtuosa esa mujer. ¿Has escuchado un virtuoso del piano o del violín? ¡Wow! Ese es un pianista virtuoso. Qué bueno que nos llamaran que somos cristianos virtuosos. Porque hemos alcanzado el máximo nivel por lo cual hemos sido creados. Por eso, Pedro dice, añadid a vuestra fe virtud. Añadid arití. Esfuércense por hacer eso. Es como esa escalera que hay que seguir subiendo. Y esta característica de virtud se adquiere a través de la práctica. No es algo innato, no es algo de que ya nací con esto, no, hay que practicarlo, hay que servir. Vamos a dar unos cuantos ejemplos para que entonces podamos entender. Ejemplos prácticos de virtudes: honestidad, decir la verdad y actuar con integridad; generosidad, compartir lo que se tiene con los demás y sostener la obra de Dios; paciencia, otra virtud, la capacidad de tolerar la adversidad sin quejarse; respeto, tratar a los demás con consideración y dignidad. Así que la virtud la podemos definir como la excelencia moral y hacer el bien según Dios. Óigame, y eso pues va a tomar tiempo, va a tomar esfuerzo, porque si de momento estamos diciendo que es como una escalera y tengo que subir ese primer escalón, tengo que esforzarme porque a la fe tengo que añadirle virtud. Vamos a subir ese escalón. Ay, rayo, espérate. Ven acá, ayúdame porque no. José, por favor, ven acá, estoy. Ay, santo, espérate. Tengo que subir este primer escalón. Ven acá, sí, porque tú también, porque necesito subir este primer escalón aquí, ¿sabes? Ayúdame aquí. Ay, muchas gracias. Óigame, hay hermanitos y hermanitas que hay que ayudarles a subir ese primer escalón. Y tenemos que, como iglesia,
estar pendiente de eso. ¿Cómo podemos ayudar que esa persona alcance ese arití? Que esa persona siga agregándole día a día excelencia moral, excelencia en el servicio, excelencia en la adoración, excelencia en todo lo que Dios nos manda a hacer. Hay algunos que no van a poder hacerlo solos. Busquemos ayuda. Hay algunos que quizás los vemos y como que no quieren ayuda. Acerquémoslos, oremos por ellos para que puedan subir esos escalones y seguir creciendo espiritualmente, porque es uno de los objetivos que tenemos este año como iglesia: crecimiento individual y crecimiento como iglesia. Pero ¿y por qué Pedro comienza con la virtud? Ya tenemos la fe, él comenzó con eso. ¿Por qué? Porque, número uno, necesitamos determinación para seguir a Cristo. Es algo nuevo para los creyentes. Hemos nacido de nuevo. La persona ha empezado de cero. Todos los que han estado ahí, que hemos estado ahí, lo sabemos. ¿Cómo es eso? Aceptamos a Cristo por un nuevo comienzo. Hemos nacido nuevamente. Necesitamos un corazón dispuesto a obedecer. Tercero, necesitas firmeza moral frente a las tentaciones, presiones y pruebas. Y esos primeros meses, esos primeros años de uno ser cristiano son los más difíciles a veces, porque comienzan las tentaciones, comienzan las pruebas. Mientras uno no estaba en la iglesia, mientras uno no estaba con Cristo, no había ningún problema. El diablo para nada se metía con nosotros, pero una vez entramos, ahí empiezan los ataques, los dardos del enemigo, y los hemos vivido. Sin virtud, la fe no actúa. Tenemos que ser virtuosos, tenemos que tener virtud, arití. Y según la palabra de Dios, una fe sin obras está muerta. No necesito obras para ser salvo, ya soy salvo, ya tengo la fe en Cristo, pero que tengo que demostrar que esa fe está viva, que no está muerta. ¿Y cómo se demuestra? Sirviendo, actuando con obras, que se note. Ejemplos de la virtud de la vida cristiana: ser honesto cuando a veces cuesta, ser puro en un mundo impuro, perdonar cuando duele. Óigame, son unas partes más difíciles de los cristianos, perdonar. Tomar decisiones correctas aunque no sean populares, ser valiente al defender lo que Dios dice. La virtud es la puerta que abre todo el crecimiento espiritual. Por eso Pedro lo pone en el primer escalón, porque abre esa puerta donde uno dice: oh, wow, esto es lo que el Señor tenía para mí, para esto fui creado. Hay personas que todavía se están preguntando: ¿para qué existo? ¿Para qué fui creado? ¿Para qué? Pues no han conocido a Cristo todavía, entonces. Porque todos tenemos un propósito especial. Pero claro, también hay llamados especiales a cada uno de nosotros. Llamados especiales a los pastores, a los diáconos, a los músicos, a los predicadores, a los evangelistas, a los que sirven. Son llamados particulares, porque todos esos llamados componen el cuerpo de Cristo. Y ese llamado que Dios te dio, tienes que hacerlo con arití, con excelencia. Que la gente dice: oh, este es un virtuoso en lo que hace. La fe es la base, pero la virtud, ese complemento que activa la fe y la pone en acción. En griego se refiere a excelencia moral, carácter fuerte, valor para hacer lo correcto, vivir en forma que honre a Dios. Es como si Pedro nos dijera: ya tienes fe en Cristo, ahora vive de forma valiente, íntegra y ejemplar. Porque una cosa es: yo no hago lo malo, no robo. Ay, qué bueno, no roba. No asesina. Ay, qué bueno, no asesina. Pero no es solamente no hacer lo malo, es hacer
lo bueno. Porque de nada sirve pues no hacer lo malo, pues me quedo tranquilo en el sofá viéndome televisión y ahí no molesto a nadie. Pero ahí la fe no se está activando. Ahí la fe está muerta. ¿Qué nos está enseñando Pedro? Que la fe verdadera no es estática. Debe producir crecimiento, transformación. Pedro no te pide perfección, sino intención y un esfuerzo real. Le dediqué un poquito más a la virtud, porque como les mencioné, es ese primer escalón. Ese primer paso que a veces nos cuesta, que hay veces que tenemos que estar pendientes de los creyentes nuevos y ayudarles a subir ese escalón. Hay veces que a nosotros nos cuesta y necesitamos buscar ayuda. ¿Cómo puedo ser virtuoso? ¿Cómo puedo ser excelente siendo cristiano? Los versículos del 5 al 7, yo quiero que usted se lo aprenda de memoria. Así que vamos a repetirlo nuevamente. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia o constancia o también perseverancia, dependiendo de la traducción. A esa constancia, piedad o devoción a Dios. A esa devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. O sea que esta receta seguimos añadiéndole ingredientes, o a esa escalera seguimos subiendo escaloncitos, ¿verdad? El próximo escalón entonces sería: a la virtud le voy a añadir conocimiento. Y cuando leo esa palabra, lo primero que se me viene a la mente, ¿qué es? Cuando usted dice, le van a añadir a la virtud, le va a añadir conocimiento, ¿qué usted piensa? En la palabra de Dios. Muy bien, porque yo quiero conocimiento de Dios. Pero ¿qué sucede? Cuando vamos a la traducción en griego, hay dos tipos de conocimiento. Un tipo de conocimiento es el conocimiento intelectual, porque quiero saber las cosas. Tengo que leer la palabra de Dios, tengo que conocer la palabra para saber qué fue lo que se escribió hace miles de años atrás, para saber cuál es la voluntad de Dios. Y es ese filtro para cuando tenga yo que tomar decisiones, uso la palabra de Dios, ese conocimiento. Pero el conocimiento de que habla aquí es el conocimiento de conocer a una persona. Por ejemplo, usted piense en el presidente de su país, del país que usted quiera, o del gobernante. Ese presidente, ¿usted lo conoce? Bueno, usted sabe quién es, lo ha visto en televisión, quizás pues si en algún momento pasó en la campaña o le dio hasta la mano, pero lo conoce. Sabe quién es, ¿verdad? Pero conocerlo nos ponemos. Pues ese conocimiento es del que se refiere aquí. Y es un conocimiento que va creciendo para conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Lo conocemos a través de su palabra, a través de su Hijo. Porque a través de Jesucristo, en una relación personal con Él, es que vamos a estar conociendo cada día más a Dios. Vamos a estar una eternidad conociendo a Dios, pero tenemos que comenzar desde ya. Así que Pedro te está diciendo, oye, a esa virtud añádele conocimiento, añádele estar y pasar tiempo con Dios, añádele la oración, añádele estar pendiente de qué es lo que el Señor te está diciendo. Óigame, aquellos que están casados, ¿ustedes recuerdan cómo fue cuando estaban comenzando su relación de noviazgo? Se estaban conociendo, estaban empezando a conocerse. ¿Qué hacían?
Se buscaban, se llamaban por teléfono, se mandaban cartas. Ya hoy en día no se envían cartas, pero yo le enviaba cartas a mi esposa Marí y nos enviamos cartas a veces. Esa es la manera de que uno se conocía. Y una vez llegamos a conocernos de manera tal que decidimos, no, vamos a casarnos. Usted tiene que estar enamorado para hacer eso. ¿Verdad que sí? Ay, para llamarse, para buscarse, ver sí, estamos enamorados, queremos conocernos. Los cristianos debemos vivir enamorados de Jesucristo. Querer buscarle a cada momento, querer hablar con Él, querer conocerle cada día más. Tenemos que estar enamorados de Dios para eso, para llegar a alcanzar el conocimiento pleno de Él. Seguimos entonces en la escalera. Vamos a ver, ¿por dónde vamos ya? A la fe le añadimos virtud. A la virtud le añadimos conocimiento. Vamos creciendo espiritualmente. Ahora al conocimiento, ¿qué le vamos a añadir? Dominio propio. Que en otras versiones le dicen templanza, ¿verdad? Óigame, dominio propio. ¿Qué será eso de dominio propio? Vamos a ver. Nosotros somos seres humanos que tenemos un cuerpo físico, pero este cuerpo también tiene ¿qué? Tiene emociones. Y esas emociones hay veces que no las podemos controlar. Hay veces que decimos, exploto de ira, o de momento me enojo, o de momento pasa algo que yo no puedo controlarlo. Pues aquí es donde entra este dominio propio, donde yo voy a controlar esas emociones. Porque la palabra de Dios dice, si se enojan, o sea que nos vamos a enojar, sí, no pequen. Por lo tanto, si se enoja, ejerce dominio propio. Es parte de ese ingrediente que tenemos que echarle. ¿Por qué? Porque cuando salimos por la mañana, a veces para el trabajo, de momento en la carretera, nos pasa algo que queremos, y llegamos ya molestos y enojados al trabajo. Ahí entonces tenemos dominio propio. Perdonamos, olvidamos y seguimos. Ejercer el dominio propio, ya ese escalón, óigame, ya a veces que nos cuesta. A mí como esposo y como papá, sí, todos los años he mejorado un poquito. Aquí tengo a Emi de testigo, he mejorado un poquito cada año, ¿sí? Porque mira que yo era gritón. Óigame, para todo uno, gritando en la casa. Yo sé que ustedes no gritan en su casa, ¿verdad que no? ¿No? Nadie grita en la casa. Eso solamente ocurre en mi casa. Ocurría, ¿verdad? Y hay veces que cuando se suben los ánimos, queremos combatir fuego con fuego. No, el fuego se combate con agua. Véngale, dominio propio, échele agua al fuego. Si es el otro que está encendido, usted le va a echar agua. Y si es usted es que está encendido, viceversa. Y nuevamente, necesitamos a veces ayuda para subir, óigame, ese escaloncito, de dominio propio que, ya. Autoevaluación, o hay veces que pedirle a la otra persona, ¿cómo tú me ves? Porque que muchas veces uno dice, oye, ¿estás ansioso? Yo no estoy ansioso. No. ¿Estás molesto? No, yo no estoy molesto. Ya cuando 2 o 3 personas te están diciendo lo mismo, oiga, espérate, déjame hacer una autoevaluación a ver qué está pasando aquí. Y ahí es donde entra el dominio propio. Y repito, ¿qué dice Pedro? Esfuércense. No va a ser fácil. Tenemos que esforzarnos. Si fuera fácil, qué chévere. Por eso nos dice, esfuércense para añadir dominio propio. Ya le añadimos a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y ahora al dominio propio hay que añadirle perseverancia, constancia, todo eso que significa de que sigamos un pace, sigamos un ritmo, sigámoslos sin parar. ¿Por qué?
Hay veces, hay cristianos que están en un velero montado y que van a depender del viento. Si no hay viento, pues no hago nada. Hay viento, ok, aquí me estoy moviendo. ¿Ustedes han escuchado la historia de la liebre y la tortuga? El cuento. ¿Todos lo han escuchado? Sí. En ese cuento, ¿verdad? Donde hay una carrera, la liebre está diciendo, ay, yo corro más rápido que tú. ¡Ah! Y de momento están sus marcalitos fuera y sale la tortuga. Y la liebre, ¡guau! Y cuando iba por la mitad del camino, la liebre dijo, ay, la ventaja que tengo, me voy a acostar a dormir. Y se acuesta a dormir. Y la tortuguita, mira. Y le pasa por el lado. Y cuando está llegando a la meta la tortuga, la liebre se despierta y trata de correr para ganarle, pero la tortuga gana. ¿Por qué? Porque ella fue consistente, ella fue perseverante. La tortuguita estuvo ahí todo el tiempo sin parar. Así que usted, sea tortuga, no pare. ¿Sabe que la tortuga es el animal terrestre que más años vive? La tortuga ya de Galápagos, 150, 170 años. Ya en los marinos pues viven más, pero en los terrestres es el animal que más vive. En una carrera uno tiene que seguir un ritmo. Tiene que seguir constante. ¿Por qué? Porque si uno cambia de ritmo para lo que entrenó, va a perder la carrera. Yo he visto allá en esta carrera de los 1600 metros, es darle 4 vueltas a la pista, equivalente a 1 milla. Salen los corredores y este corredor que había entrenado a su ritmo, de un momento ve que el otro corredor le está pasando y entonces cambia de ritmo, porque dice, no, él va más rápido que yo, tengo que cambiar de ritmo. ¿Y qué sucedió? No fue el ritmo que él entrenó. Se cansó desde tiempo, y no solo él, sino el otro también, que iba adelante y ya en la última vuelta los demás le pasaron por el lado. Usted va a tener su ritmo. Dios le va a dar un ritmo. Luego usted va a ir incrementando ese ritmo. Porque en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. No quieras que el Señor te ponga en lo mucho y no ponme aquí porque yo voy a poder con esto, si ni siquiera has pasado por lo poco. Tenemos que demostrar que somos consistentes, que somos perseverantes. Por eso, al dominio propio, Pedro nos recomienda que le añadamos la constancia, la perseverancia, para que no nos rindemos. ¿Cuántas veces hemos querido tirar la toalla en lo que sea? En nuestro matrimonio, en el trabajo, en la iglesia, en el ministerio. Hay veces que decimos, hombre, ya no puedo más. Quizás lo que hay que decir es, vamos a bajar el ritmo. Pero no pares. Hay que seguir, hay que ser perseverante, hay que seguir consistente. Y a esa perseverancia, esa consistencia, Pedro dice que hay que añadirle devoción a Dios o piedad, como también dicen las otras versiones. Piedad en el sentido de Dios, porque piedad también es tener misericordia con los demás, ayudar a los demás. Eso ya lo tenemos que haber cubierto con la virtud, porque tenemos que servir, ser buenos, hacer obra para los demás. Pero aquí, en la devoción a Dios, es ese ingrediente que tenemos que esforzarnos, porque la palabra de Dios dice que Él quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Óigame, la palabra de Dios no dice adorador. Cuando dice adorador, en algún momento se refiere a algún adorador pagano. Cuando se refiere a la adoración a Dios, les llama adoradores en plural. ¿Qué significa eso? Tenemos que reunirnos como hermanos a adorarle, a reverenciarle, a reconocer que más grande que Él no hay nada. A decir, Señor, los científicos han descubierto nuevas galaxias que son 10 o 20 o 100 veces más grandes que la nuestra.
Y tú todo eso lo tienes en la palma de tu mano, Señor, porque tú lo abarcas todo. Tenemos que esforzarnos y añadirle devoción a Dios, adoración a Dios. ¿Cómo tú adoras? Pues tenemos libertad. Me encanta la canción que cantamos la semana pasada. Hay libertad en la casa de Dios, porque hay libertad y tú puedes adorar en la manera que tú quieras. Allá arriba vamos a tener que reforzar esa tarima, porque cuando estamos juntos allá, Nayeli, Melanie y yo, ahí empezamos a brincar y danzar y eso se va a caer un día de esto. Tenemos que reforzarlo, porque es la manera que nosotros adoramos. Hay personas que usted lo ve en los juegos de fútbol, brincando y saltando, y de momento llega a la iglesia aquí. Y tenemos la libertad de adorar a Dios. Así que si usted es pasivo, sea activo, no importa, pero tiene que darle esa devoción a nuestro Dios. Si hay que arrodillarse ante Él, no tenga pena. Arrodíllese, adórele, reverencie a nuestro Señor. Eso es parte de esta receta, de esta escalera espiritual, de crecimiento espiritual que Pedro nos quiere enseñar aquí. Y a la devoción a Dios, ¿qué dice? Afecto fraternal. Oye, ¿con qué se come eso? Afecto fraternal. ¿Qué es afecto? Un cariño, una demostración, ¿verdad? Como de amor, una demostración de solidarismo. ¿Y qué es fraternal? Fraterno, ¿verdad? Hermanos. ¿Quiénes son nuestros hermanos? Todo aquel que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador es nuestro hermano. Nosotros tenemos hermanos carnales, ¿verdad? De padre y de madre, pero tenemos hermanos de diferente madre, pero del mismo padre. Por eso Jesús, en la oración del Padre Nuestro, dice Padre Nuestro. Dios es espíritu. Dios no tiene sexo, pero Dios quiere que nosotros tengamos una relación con Él como de padre a hijo. Él es nuestro Padre celestial. Por eso Jesús le decía, Padre Nuestro. Cuando nos juntemos con nuestros hermanos, tenemos que estar seguros que somos hermanos del mismo Padre. Porque yo no me puedo juntar con un budista o con uno que adore a no sé quién para decirle Padre Nuestro, porque el Padre es diferente. Así que ese afecto fraternal de confraternizar entre los hermanos es un ingrediente que tenemos que esforzarnos. Una de las cosas que yo más disfruto cuando visito otras iglesias o cuando viene alguien nuevo y nos visita y es creyente, es que estoy conociendo un hermano o una hermana que no conocía. ¿Usted se imagina? O sea, si fuera de sangre, uno diría, wow, tengo una hermana que hace 20 años, ¿no? Y la voy a conocer. Pues así pasa, cuando de momento viene una persona que nos visita y es creyente, tú tienes que ir a donde esa persona y decirle, wow, ¿cómo está? Por fin nos conocemos. Porque hace 20 años que acepté al Señor, hace 20 años nací de nuevo y no te conocía. Cada país que visitamos, busquemos a nuestros hermanos y demostrémosle ese afecto fraternal. Que la persona cuando se sienta, cuando nos visite, ella diga, sí, aquí esta casa está lleno de mis hermanos y hermanas. Porque usted fue allá y le demostró ese afecto fraternal. Tenemos que esforzarnos. Como dice Pedro, hay que hacer el esfuerzo. Porque son hermanos nuestros que vamos a verles por toda la eternidad. Son hermanos nuestros que a veces necesitan ayuda. Son hermanos nuestros que a veces se quedaron sin trabajo. Son hermanos nuestros que a veces están pasando por una enfermedad. Son hermanos nuestros que a veces están pasando necesidad. ¡Santo! Oh, como allá en Cuba que tengo yo este amigo pastor que le estoy enviando a ellos cosas de diferente manera. Dinero, artículos, porque están pasando hambre.
son nuestros hermanos y hermanas y tenemos que estar pendientes de ellos. Inclusive a veces viven en nuestra misma calle y no los conocemos, pero son nuestros hermanos. Por eso tenemos que, a la devoción a Dios, añadirle, esforzarnos por añadirle afecto fraternal. Y ahora, el último ingrediente que Pedro le puso a esta escalera espiritual o a esta receta que estamos haciendo es que el amor. Óigame, pero ¿por qué dejó el amor para lo último? Porque la palabra dice que Dios es amor. Cuando usted está haciendo el bizcocho o el pastel, como le llaman ya en otros países, está haciendo el pastel y le terminó, hizo el batido, hizo todo, hizo la capita, le echó la cremita, le puso lo de adentro, entonces quedó por fuera la parte y se ven como imperfecciones. Ay, aquí que me quedó con un rotito, aquí como que no se ve tan bonito, aquí como que está medio feo. ¿Y qué sucede? Hay que ponerle lo que en buen español le decimos el frosting. En México le llaman el betún, que ¿cómo le dicen en otros países? El icing, el merengue. Ok, y entonces cuando le ponemos eso al pastel, al bizcocho, cubre todas las imperfecciones. Y eso queda, mira, nítido. Porque la palabra de Dios dice que el amor cubre multitud de pecados. Pero que también en Proverbios 10:12 dice, el amor cubre todas las faltas. No cubre algunas faltas, cubre todas las faltas. Por eso, lo que se te haya quedado, que todavía no le has hecho, no le has puesto a tu escalera espiritual, ese ingrediente final que hay que echárselo es amor. Porque el amor va a cubrir todas las faltas. Ya sea las faltas en el matrimonio, ya sea las faltas en el trabajo, ya sea las faltas en la relación de padre a hijo, ya sea la falta con tu papá, con tus abuelos, ya sea la falta que sea que tenga esa otra persona, porque no somos perfectos. El amor las va a cubrir. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y ahí es donde todo se cumple. Ese es el secreto para no caer jamás. Hay que ponerlo en práctica. Esto no nace. Esto hay que esforzarse, como dice Pedro, para poder hacerlo. Y este resumen de esta escalera de crecimiento espiritual nos ayuda en 3 renglones de nuestra vida. En nuestra relación con Dios, en nuestro carácter y en nuestra relación con los otros. Y es precisamente lo que Pastor Quintana nos ha enseñado este año, que tenemos que tener esa relación con el Señor, oración y palabra, pero también relación con nuestros hermanos y con aquellos que no conocen a Dios. La relación con Dios, Biblia, oración, meditación, adoración, alabanza, reverencia. En nuestro carácter, obediencia, humildad, pureza, integridad, perdón. En la relación con los otros, amor, servicio, testimonio, volver a perdonar. De esta manera podemos seguir creciendo espiritualmente como individuos y como iglesia. Para terminar,
Voy a leer los versículos que leí al principio. Como igual que las películas, dije el final, les enseño lo que pasó antes, volvamos al final. Versículos 10 al 11 dice: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo quiero que hagamos aquí un llamado para esas personas que en algún momento sienten que han caído espiritualmente y que quieren esforzarse por seguir subiendo, por tener arití, por tener excelencia en hacer para aquello y cumplir para aquello que fuimos creados, para lo que fuimos creados. Ponte de pie porque yo quiero orar por ti, porque esto no es fácil. ¿Estás tú dispuesto, dispuesta a comenzar a añadir estos ingredientes que Pedro te está recomendando? O si lo quieres visualizar como esa escalera de crecimiento, donde a la fe le vas a añadir virtud, a la virtud le vas a añadir conocimiento. ¿Por qué peldaño de la escalera vas? ¿O ya los has visto todos y hay que nuevamente seguir añadiéndole? Hay veces que nos cuesta quizás uno de esos ingredientes integrarlos a nuestro carácter, integrarlos a nuestra vida. ¿Quieres tú esforzarte para ser un virtuoso, hijo de Dios? Ponte de pie, por favor. Yo quiero orar por ti. Alabado seas por siempre, Dios Padre eterno y todopoderoso. Tú y solo tú eres quien creó, Padre Santo, todo lo que podemos ver y aquello que no podemos ver. Eres tú, mi Señor, quien nos dio la vida, y eres tú, Padre Santo, quien nos dio la salvación a través de Jesucristo, nuestro Señor. Mi Dios, en esta carta Pedro fue específico y habló a los creyentes, a los de su época y a los que son contemporáneos con nosotros, Señor. Y nos dijo que tenemos que esforzarnos para seguir añadiendo, Señor, virtud a la fe, conocimiento a la virtud, dominio propio al conocimiento, constancia y perseverancia al dominio propio, devoción a ti, mi Señor, a la constancia, afecto fraternal a tu devoción y amor al afecto fraternal. Padre, aquí estamos, hijos tuyos, seres imperfectos, porque solo tú eres perfecto, pero Señor, queremos agradarte, queremos padecer, Padre Santo, ser sacrificios vivos y agradables a ti. Que cada día, Señor, que salgamos de nuestra casa podamos seguir añadir todos estos ingredientes a nuestra vida para seguir creciendo en la escalera espiritual que Pedro nos ha enseñado. Padre, que también miremos a nuestro lado y demostremos nuestro afecto fraternal a aquellos, Señor, que quizás necesitan un poco de ayuda en subir un peldaño o añadirle un ingrediente. Danos sabiduría, danos discernimiento. Que no estemos mirando la paja en el ojo del vecino, teniendo una columna de frente. Porque primero, Señor, tenemos que nosotros cambiar, perdonar, mejorar para poder ayudar y servir a los demás.
En el nombre de Cristo, una bendición, Señor, especial a los aquí presentes, a los que están viajando, a nuestros hermanos, Padre Santo, que nos van a ver por las redes sociales, para que tú los ayudes a que se esfuercen y que cada día puedan añadirle, Señor, ese arití, esa excelencia para lo que fuimos llamados, para lo que fuimos creados. En el nombre de Cristo oramos, Dios. Amén.